amigos, estamos nuevamente. Ahora vamos a encarar ya directamente el tema de anatomía, la parte corporal, la parte física de lo que es el sistema nervioso, tejido básicamente de células, neuronas y células gliales. Aquí lo que vamos a ver es una forma somera de la presentación del sistema nervioso. Decimos que tenemos un sistema nervioso que abarca todo nuestro cuerpo y nuestros órganos, toca todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, de la parte más periférica a la más interna, y es también quien nos comunica precisamente con todo lo que pasa a nuestro alrededor, es decir, todos los receptores de todos estos sentidos que nos ponen en contacto con nuestro alrededor y también nos ponen en contacto con nosotros mismos, cuando hacemos una autoobservación, cuando hacemos una meditación, o de nuestras sensaciones introspectivas, es decir, nuestras sensaciones internas. Acá vamos a ver una gran formación que vamos a ver cómo la tenemos dividida después. Esta es una forma somera para ver cómo la presencia de un cerebelo, una médula espinal comunicada con la estructura cerebral a través de un bulbo, una protuberancia, un puente de Barolio, un cerebro medio, pero que todo este sistema nervioso se encuentra, acá lo vemos ya separado, todo este pedazo de sistema nervioso, acá vemos la médula espinal, recién salíamos, acá vemos el bulbo, la protuberancia, y acá lo que es el encéfalo, compuesto por no solamente cerebro y cerebelo, sino también por hipotálamo, tálamo y otros órganos más, hipófisis, etc. Vemos cómo estos están recubiertos en su entera disposición por hueso. Primero por tres capas que envuelven todo esto dentro de esta estructura ósea, que son las capas meningias, las tres capas meningias, la pia madre, la dura madre y la aracnoides. Y a su vez, por fuera de esta capa meningia vamos a tener la estructura ósea. En este caso van a ser, acá tenemos todo lo que son las vértebras lumbares y sacras, lumbares, dorsales, cervicales, aquí. Y acá los huesos que van a llevar inclusive el nombre de la mayoría de los hemisferios, es decir, el hueso frontal, aquí, el hueso parietal, temporal y occipital por aquí atrás. Y un piso de cráneo que también, o bóveda, que va a ser hueso. Estructuras sólidas que protegen un tejido sumamente blando. Si ustedes habrán visto un cerebro, o si habrán comido un corderito y se han comido el lomito, ven cuando separan la médula, cuando separan los huesitos de las vértebras, una estructura blanca muy suave, que son, bueno, si estuviéramos hablando de acá sería la médula espinal, no confundir con la médula ósea. La médula ósea es un conjunto de células que generalmente pertenecen a la composición de las células sanguíneas, pero que se encuentran dentro de los huesos. Esta es la médula espinal, que pertenece al sistema nervioso, es otra cosa completamente distinta. Y acá tenemos lo que llamamos habitualmente el seso del corderito, también una estructura muy blanda. Entonces estas son las estructuras que están altamente, la naturaleza las protegió altamente eficaz la protección, tanto por sus membranas, por el líquido cefalorraquídeo, que también está recubriendo y protegiendo, por los vasos, y por fuera por los huesos, por las estructuras musculares, hasta llegar acá, por ejemplo, a la altura de la piel, que es la capa más externa. Acá vemos un trozo de médula espinal.
podemos ver acá un pedazo de vértebra, podría ser un pedazo de hueso que se le ha sacado, le faltan las espinas, las partes laterales. Como estos huesos, estas vértebras, dejan un conducto interno para que pase esta médula, y a través de estas pequeñas conexiones estas pequeñas separaciones entre una vértebra y otra, hay un espacio donde pueden salir y entrar los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos son precisamente lo que vemos acá, no son tan cortitos, sino que, por ejemplo, en la zona sacra va a salir el ciático y el cubital, y el tibial, que van a llegar hasta la sensibilidad, a darnos la sensibilidad o la motricidad de la parte más externa de nuestros pies. En las manos tenemos todos los nervios radiales, cubitales, nervios sensitivos y nervios motores. Nervios sensitivos que van a tomar toda la sensibilidad del cuerpo, las diferentes partes del cuerpo, y van a llevarla hasta el cerebro, y un cerebro que va a organizar una respuesta, por ejemplo, motriz, correr, etcétera, una respuesta a alcanzar algo, planificar algo, y va a mover su brazo con su voluntad, con una información que va a bajar desde la zona cerebral hasta la periferia, hasta el músculo, a través del sistema nervioso, ordenándoles a los músculos que actúen. Ahora, eso es si vemos que el sistema nervioso está dividido en este sistema nervioso central, que es precisamente el que mencionábamos, recubierto por las capas meninges y por el hueso, y el sistema nervioso periférico, que es el que sale de estas estructuras y que se convierten en estos nervios que están en forma periférica. Ahora, el sistema nervioso periférico no solamente está compuesto por estos nervios raquídeos, sensitivos y motores, sino que también van a estar compuestos por los pares craneales, que vamos a ver un poquito más adelante. Acá vamos a ver, esto es lo que hablábamos recién, la estructura del sistema nervioso central, la que está más recubierta, más protegida, que de esta médula es que van a salir y entrar todas estas raíces nerviosas que veíamos antes, mientras el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente varonio del cerebro medio, son estructuras que sirven de puente entre todas las raíces nerviosas que vienen del cuerpo y todas aquellas que salen hacia los planos musculares estriados o musculares lisos de los órganos, para dar la inervación desde el cerebro como punto u origen de la información. Cerebelo compagina parte de la información y sobre todo las cuestiones de movimiento, equilibrio, etcétera, cada uno teniendo una función específica, pero desde acá van a surgir unos nervios que se llaman nervios pares craneales, nervios que salen desde algunas de estas, cuyos núcleos están en algunas de estas estructuras, y generalmente van hacia la cara o hacia zonas cercanas al cerebro o hacia los órganos internos, para dar la inervación de aquellas cosas de las cuales habitualmente no somos conscientes. Acá tenemos las raíces nerviosas que veíamos periféricas, ven cortadas, en realidad estas son muy largas, y habíamos visto cómo se pueden dividir en las cervicales, dorsales, lumbares y sacras. Cola de caballo se llama el último segmento casi en la zona sacra, donde aparte de las raíces nerviosas terminales siguen como una cola de caballo. Eso lo vamos a ver porque si ustedes ven el sistema nervioso central de una criatura, crece de diferente tamaño que el resto del cuerpo. Cuando vemos una criatura, generalmente tiene una cabeza grande comparativamente con el cuerpo, es decir, el sistema nervioso se desarrolla rápidamente después del nacimiento hasta el sexto u octavo año, donde ya el tamaño del cerebro y de las otras estructuras nerviosas van a alcanzar prácticamente su tamaño de adulto, enlenteciéndose muchísimo a partir de ahí el crecimiento. En realidad lo que empieza a ver es un paulatino deterioro. Por eso la columna generalmente va a quedar corta, la médula espinal va a quedar corta, entonces al crecer
lo que hay, en vez de crecer una médula más todavía hacia abajo, lo que hace es que las raíces nerviosas se vuelven más largas y pueden llegar hasta los extremos más distales de nuestro cuerpo, de nuestros miembros inferiores, gracias a ese crecimiento que da la forma o apariencia de una cola de caballo. Bueno, acá vemos algunas de las estructuras, vamos a verlas después. Acá vemos el cerebro dividido al medio con las otras estructuras, como habíamos visto. Fíjense, acá tenemos los nervios ópticos, el quiema óptico, tenemos parte del cerebelo, los lóbulos separados, inclusive por algunas de las funciones, las cisuras o separaciones de nuestros dos hemisferios, hemisferio derecho y el izquierdo, las estructuras intermedias que pueden ser el tálamo, el hipotálamo, el glóbulos pallidus, algunas estructuras que forman el sistema límbico. Acá vemos parte de un tejido nervioso que se conecta con este otro de acá, como haces de fibras que cruzan de lado a lado, que es el cuerpo calloso. No sé si me hizo un nudo en la cabeza el cuerpo calloso. Bien, vamos a ver cómo se divide habitualmente el sistema. Dijimos entonces ese sistema nervioso central que habíamos mencionado antes, a ver si lo podemos acá. Este es el sistema nervioso central, las estructuras anatómicas fundamentales del sistema nervioso central, y las del sistema nervioso periférico, dijimos todas las raíces nerviosas más los pares craneales, que son 12 pares craneales, vamos a verlos un poquito, todas las raíces y los ganglios. Hay una cadena ganglionar. Los ganglios son unas estaciones nerviosas donde los nervios juntan un gran número de neuronas haciendo unas pequeñas pelotitas donde pueden manejar mucho mejor información, y para eso forman parte del sistema nervioso periférico. Hay una cuestión que tienen que tener que empezar a diferenciar. Ustedes van a ver en los libros que el sistema nervioso periférico en muchos lugares figura como una separación, una división, una subdivisión entre un sistema nervioso autónomo y uno somático. En verdad, la división del sistema nervioso autónomo y somático tiene que ver más con una división funcional, más que anatómica, más que corporal, porque van a ver que parte de los componentes del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso autónomo, parte del sistema nervioso central, o sea, forman parte de la estructura del sistema nervioso central. Sin embargo, se los denomina como parte del sistema nervioso periférico. Entonces, para ser más claro, traten de pensar como el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático como una división funcional, de función, más que de partes anatómicas. La parte anatómica corporal, la que ya vimos, dentro de los huesos, recubierta por la membrana, recubierta por huesos, externas a esto del sistema nervioso periférico, interno al sistema nervioso central. Acá vemos los pares craneales que decíamos antes. Como ven, si bien forman parte del sistema nervioso periférico, los núcleos, los orígenes están dentro del sistema nervioso central, sí salen a través de otros orificios que no son los de la columna vertebral, y van a ser, por ejemplo, para darnos el olfato, para darnos algún reflejo o equilibrio, para darnos los movimientos de los ojos, la coordinación de los dos ojos, para que pueda haber una buena coordinación. Todos los movimientos y lo complejo que son los movimientos faciales, todo lo que son los gestos faciales, aparecen a través de los nervios, de los pares craneales, y otros como por ejemplo la sensación del gusto, el glosofaringio, que va a ser parte de los sentidos del gusto y de la lengua de la garganta, y el hipogloso, porque nos va a dar el movimiento de la lengua, también actúa con este otro. El trigémino, que nos va a dar sensaciones, el movimiento de la mandíbula, pero también la sensibilidad que tenemos a nivel de la cara. Pero fíjense, acá hay uno que no va a la cara, que va al resto, o sea, se mete dentro, baja junto con la columna, con la médula,
y va a inervar los pulmones, va a tocar el corazón. Este va a regular otros tipos de actividades, por ejemplo la frecuencia respiratoria, por ejemplo la frecuencia cardíaca. Algunos manejos de presión arterial tienen que ver con estos nervios, y por ahí las actividades en las que están estos sometidos son más bien involuntarias, es decir, cosas que habitualmente no pensamos ni razonamos ni podemos controlar con nuestra aparato consciente, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, sino que por eso se dice que pertenecen al sistema nervioso autónomo, más que todo funcional. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Se caracteriza precisamente por ser más bien de tipo inconsciente, toda la actividad. El sistema nervioso, somático, el otro que pertenece a esta división, es el que nos pone en contacto con el entorno, con el mundo, todo aquello que nos da conciencia de lo que estamos haciendo, alrededor de qué estamos, de lo que vimos y todo eso. Todas las estructuras nerviosas que sirven para interpretar nuestros estados emocionales actuales, cognitivos, poder planificar, resolver problemas, etcétera, tienen que ver con un sistema nervioso somático, mientras que el autónomo no va a estar funcionando, por ejemplo, inclusive regulando nuestro aparato digestivo, nuestro aparato filtrador, miccional. Todo eso lo va a estar regulando mientras nosotros no tenemos pensado cómo y dónde deben funcionar. El autónomo se divide en dos, en simpático y parasimpático. El parasimpático va a funcionar en los momentos de reposo, en los momentos de estar tranquilos, donde no hay ningún tipo de urgencia. Generalmente la circulación sanguínea aumenta más en el aparato digestivo como después de terminar de comer, se va toda la sangre del aparato digestivo para realizar bien su función. Hay menos sangre en los músculos, por eso nos sentimos flojitos. Son los que van a bajar la frecuencia respiratoria, van a bajar la frecuencia cardíaca, va a producir una piel lisa, suave, va a producir una dilatación moderada de los ojos o una miosis, es decir, el ojito se va a poner más pequeño ante las cuestiones de luz y va a quedar concentrado a ver algo que querramos sin que haya mayor perturbación de la vista, etcétera. Esos son los estados de reposo, pero cuando hay un momento en que orgánicamente o estamos ante una situación real o no, pero que pueda significar una urgencia, cualquier situación de urgencia. Estos son sistemas nerviosos que vienen con nuestra evolución, lo tenemos incorporado, de que estos sistemas nos han servido para poder sobrevivir, por ejemplo, cuando el hombre era la comida preferida de los grandes saurios, del tigre sable, etcétera. Entonces a partir de ahí quedamos con estos sistemas nerviosos que involuntariamente ante una urgencia van a actuar. ¿Cómo van a actuar? Con una actitud de lucha, es decir, se prepara. ¿Cómo va a reaccionar? Va a reaccionar con una urgencia, un estado de lucha, con la huida. Son tres reacciones nada más que podemos tener en torno a una situación así: luchar, huir o parálisis, congelamiento o freeze. En cualquiera de los tres estados, la situación, cualquiera de las tres respuestas, el sistema simpático al activarse va a ser una gran descarga de adrenalina, va a producir un gran aumento en la frecuencia cardíaca, la sangre se va a ir del aparato digestivo, va a ir directamente a los lugares que más la van a necesitar, es decir, va a inundar a todos los músculos. La frecuencia respiratoria va a aumentar,
porque estamos necesitando mucho más oxígeno para poder pelear o para poder huir. Cuando generalmente tenemos piloerección, se nos pone la piel de gallina, empezamos a sudar, empezamos a bajar la temperatura, los ojos tienen una gran midriasis, tienen una gran dilatación, parecen como los ojos de gato cuando están en el momento de guerra, es igual, exactamente. Y es así como nos prestamos para, en realidad, sobrevivir. Son estrategias de lucha o huida, pero son estrategias para sobrevivir. Este sistema rige completamente todos los días ante pequeñas situaciones. Actuamos con un simpático o un parasimpático. A veces se despierta solo el sistema simpático y puede producir episodios muy parecidos a lo que se llama ataque de pánico, porque realmente la sensación es que hay una urgencia, pero no tenemos nada que huir. Los sistemas de ansiedad muy altos pueden producir estrés porque el sistema simpático se usa demasiado, y se empieza a producir patología. Y eso es otra de las cosas. ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una transmisión sináptica y una transmisión sináptica química y una eléctrica? De la química, acá uno de los neurotransmisores más utilizados va a ser la adrenalina, y para el parasimpático la noradrenalina y también la acetilcolina. Ya empezamos a aplicar un poquito los conocimientos que tenemos de lo que vimos de los. Acá ven fíjense cómo funciona el sistema simpático parasimpático. Recién le decía, el parasimpático del iris más contraído, las glándulas lagrimales no se secan, salivares funcionan, el corazón baja la frecuencia, el pulmón baja la frecuencia, el estómago se activa, el páncreas, el intestino se activa, las gónadas funcionan cuando estamos tranquilos, mientras que el parasimpático es en arriba, se produce una dilatación pupilar, las glándulas lagrimales secretan líquido precisamente para poder estar listo, para poder ver mejor. Generalmente se seca la glándula salival cuando estamos ante una situación de urgencia. El corazón aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia respiratoria, el estómago deja de recibir la circulación, el colon puede activarse en algunas situaciones de urgencias, por eso que da como una sensación miccional a veces o de catarsis ante una situación de urgencia, porque los esfínteres se controlan diferente. Acá vemos entonces sí parte de la estructura del periférico, habíamos dicho. Fíjense, este es un corte de la médula, ¿no? De la médula puede ser cualquier lugar, puede ser la médula a nivel lumbar, por ejemplo. Hay un corte, vemos las astas internas de la médula, donde vemos las células motoras. Estas son células que vienen desde la información, viene bajando del cerebro, por eso se dice que es información aferente, que es eferente. Viene bajando la información del cerebro, le lleva al músculo, ¿ve? Acá le dice el músculo, bueno, vamos a caminar para este lado. Y vamos a caminar para este lado regulando tu voluntad. Sin embargo, ese no es el único tipo de movimiento ni la única función. Acá lo que vemos, por ejemplo, es una acción al revés, es una acción donde, a ver, no lo veo bien. Esto del sistema nervioso. Acá vemos cómo el sistema nervioso autónomo tiene sus acciones sobre los diferentes órganos, ganglios, pulmones, corazones, etcétera, ritmo cardíaco, pero lo hace a través de esto que decíamos, que son los ganglios. Entonces, las estructuras del sistema nervioso central, acuérdense siempre, son los pares craneales, los 12 pares craneales, los nervios vertebrales, tanto cervicales, dorsales, lumbares y sacro, y los ganglios, donde dan la información. Si fuera la sensibilidad lo que estuviera entrando por acá, en realidad la sensibilidad ante un roce, un quemarnos un dedo, un pinche, etcétera, etcétera, va a venir desde cualquier lugar de nuestro cuerpo y va a tener una dirección aferente, es decir, desde afuera va a sentirse y va a mandar la información hacia arriba, hacia el
cerebro, y no en sentido inverso como es la motricidad, la parte voluntaria de la motricidad. Hay un movimiento que es involuntario donde esto puede pasar de este lado de la médula a este otro. ¿Y cuál es? Es el arco reflejo. Por ejemplo, un golpe en un tendón que puede ser el rotuliano, uno de los más frecuentes, puede ser en la rodilla, puede ser en el codo. Un golpe justo en una zona que produce un intenso dolor, el estímulo doloroso va a pasar directamente, no va a ir hasta arriba, hasta el cerebro, sino va a pasar directamente a la acción muscular y va a ser una contractura muscular. Pero hay otros movimientos reflejos. Por ejemplo, si no nos damos cuenta y ponemos un dedo sobre una zona muy caliente, inclusive antes de que tengamos, o coincidentemente con que tengamos información consciente de que eso está caliente, ya vamos a estar retirando ese dedo a través de un movimiento muscular rápido y muchas veces inconsciente. Vamos a ver las estructuras que cubren el sistema nervioso central, básicamente lo que llamamos meninges. Otra parte anatómica importante, sobre todo ya hablando ahora del sistema nervioso central y no periférico, es la parte más externa. Y la parte más externa que va a tener son estas tres capas, la dura madre, aracnoides y pía madre, que son capas, tres capas meningias, que van a ser como una bolsa que recubren todo el sistema nervioso, es decir, no solamente el cerebro, cerebelo, sino también baja por protuberancia, baja por columna, por la médula, y recubre toda la estructura. Permite la entrada y la salida de los nervios. Vamos a ver que entre ellos hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo, y vamos a ver que hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos cómo quitando la calota, requiriendo las estructuras térmicas de piel y las de hueso, vemos la estructura de cómo se ve las membranas. En este caso la primera es la dura madre, que también está muy vascularizada y va a ser una de las cuestiones o funciones por las cuales la dura madre va a dar una protección también importante. Lo más importante, las tres, la dura madre, la pía madre y la aracnoide, lo que van a servir es para proteger, junto con el líquido cefalorraquídeo, proteger contra gérmenes, funciona como filtro para evitar que lleguen gérmenes o noxas o tóxicos, aunque desgraciadamente algunos tóxicos, por ejemplo algunas sustancias, virus, a veces algunos tóxicos, por ejemplo el alcohol, llegan y penetran fácilmente la barrera hematoencefálica y son capaces de producir, o algunas sustancias, drogas, etcétera, producir daño de por sí en el cerebro. Pero generalmente las tres, la dura madre, la pía madre, la aracnoides y el líquido cefalorraquídeo van a estar ahí para proteger, para limpiar, para irrigar también, llevarle irrigación. Esto es lo que se llama barrera hematoencefálica. Acá vemos la estructura del hemisferio del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y acá vemos cómo las meninges van acompañando cada pliegue, entrando por cada pliegue y van llevando circulación, y también este líquido van a servir para amortiguar, que es algo importantísimo para mantener la presión, porque una de las lesiones más importantes son por golpe. Ya vimos que si ustedes han visto, si no lo han visto, traten de conseguir un seso en la carnicería, en un seso aunque sea de cordero, y tóquenlo, van a ver qué blandito que es una estructura nerviosa y la que tienen ustedes en la cabeza como la que tengo yo también. De hecho, una lesión en la médula puede ser gravísima, puede ser recuperable. Generalmente las lesiones en el sistema nervioso dejan perjuicio o a veces son desgraciadamente letales. Ahora, el cerebro es plástico, y a veces plasticidad significa que hay partes del cerebro que pueden empezar a funcionar en lugares que estaban callados, o que empiezan a cubrir las necesidades de otras áreas del cerebro que pudieron haber estado sufriendo o lastimadas. Pero la lesión generalmente deja secuelas. Y una de las que, por lo cual estamos estudiando esto, es que el área del aprendizaje suele ser una de las áreas que más lesiones pueden quedar, o que van a necesitar más ayuda, y que precisamente por eso estamos estudiándolo ahora. La dura madre vimos cómo es dura, precisamente resistente, está muy vascularizada, es rugosa,
tiene una cara interna brillosa. Por fuera se une al hueso, por dentro un poco de líquido cefalorraquídeo y hay también forma parte de lo que decíamos, las cuestiones de irrigación. Y permítame ver un cachito. La aracnoides está en el medio, entre la madre delgada, es como una telaraña, es fina, va entrando, no penetra en los surcos, pero sí en los giros más gruesos, envuelve la médula espinal y también, por supuesto, sirve para el corriente de líquido cefalorraquídeo. La pía madre más interna de todas, la que está muy finita, muy suave, bien vascularizada, y es la que está más en contacto con el tejido más vulnerable del encéfalo y de la médula, rodeándolo por todos los surcos y todas las cuestiones. Acá vemos un dibujito de cómo se verían las tres recubriendo la médula espinal, y acá vemos la misma, pero dentro de lo que sería el cerebro. Acá vemos las estructuras cerebrales y cómo esto sería hueso, esto es hueso, esto que se ve acá todo poroso es hueso, las capas por afuera que son de la piel, grasa y cabello, el cuero cabelludo. Pero por debajo del hueso sí encontramos estas capas y encontramos también la circulación del líquido cefalorraquídeo. Dijimos, bueno, estas serían las funciones más importantes: la de nutrir, la de eliminar los desechos, la de proteger, evitar como filtro que pasen sustancias, y sobre todo también evitar todo lo que son las lesiones por golpes, etcétera. Y una de las cosas que hace también es mantener la temperatura y porque es muy sensible a los cambios de temperatura, y el sistema nervioso, y también evitar los cambios de presión. Si hacemos un movimiento más grande, aparte de lo que es la amortiguación, es precisamente para evitar los cambios de presión muy importantes, muy grandes, que ahora vamos a ver qué pasa si hay un cambio de presión dentro del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es? Es cristalino. Se dice habitualmente que es como el agua de roca, es un agua cristalina, el líquido cefalorraquídeo, y llena los sistemas ventriculares del cerebro, porque vamos a ver que no solamente por afuera está este líquido cefalorraquídeo, sino ahí vemos un corte donde vemos esto es cerebelo, acá vemos cerebro por arriba, acá vemos la hipófisis, esta es la hipófisis, acá sería la médula y acá vemos entonces lo que es médula, lo que es bulbo y protuberancia, la hipófisis, estas estructuras nerviosas, y vamos a ver cómo el líquido cefalorraquídeo, que yo le decía, pasa por entre las capas de las meninges, pero también internamente, acá a través de esto que es la zona pelúcida, se produce este líquido y se vierte hacia adentro, hacia lo que son el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y los ventrículos laterales, que son dos estructuras huecas dentro de los hemisferios cerebrales donde está el líquido cefalorraquídeo, precisamente para poder cumplir sus funciones de limpieza, protección, amortiguación, etcétera. Acá vemos mejor cómo circula el líquido cefalorraquídeo todo alrededor de lo que es el cerebelo, la médula espinal, pero también por dentro de lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo que sería el cuarto ventrículo que sería acá en el medio. Acá hay algunos acueductos, son unos pequeños orificios que van manteniendo, y estos orificios muy importantes que siempre se mantengan con un buen drenaje y una buena limpieza. Ven, acá lo vemos lo mismo. Este es lo que le decía antes, que es el cuerpo calloso, que es la unión entre el hemisferio derecho y el izquierdo, las fibras que unen los dos para poder trabajar los dos hemisferios, llevan información entre los dos hemisferios. Pero acá entre los azules lo que vemos al líquido como ingresa, como pasa también por acá, por este pequeño orificio, tanto por afuera de la médula, entre las membranas hay líquido cefalorraquídeo, y en el orificio interno, agujero de Monro,
también vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo. Acá vemos también lo mismo, los ventrículos laterales, como pasa por el acueducto de el agujero de Luschka, el acueducto de Silvio, cómo se va reabsorbiendo y se va produciendo líquido cefalorraquídeo nuevo. ¿Por qué estudiamos esto? Porque es una forma de defensa muy importante, porque cuando se producen las encefalitis o la meningitis, esas enfermedades tan graves que a veces falla el filtro de limpieza y protección de las membranas, el tejido nervioso, al ser tan vulnerable, puede producirse lesiones graves, a veces con consecuencias muy graves. De hecho, una meningitis puede o no traer consecuencias, o las consecuencias pueden llegar hasta la muerte. O en forma intermedia entre no producir nada y producir la muerte, puede dejar daños de por vida, que a veces son lesiones que producen epilepsias o convulsiones, a veces son lesiones que producen daño neuronal con discapacidad cognitiva, con retraso mental importante. Entonces es muy importante que este sistema funcione bien, y hay una cuestión que tiene que ver, una, con la cuestión de cómo se puede aprovechar esto, y esto lo van a ver, lo van a escuchar en los estudios. Si se ha sospechado que una criatura tiene una patología, o ha tenido una meningitis, o ha tenido un golpe donde ha habido un sangrado intracraneal, etcétera, lo que se hace es una punción lumbar. Se pone una inyección entre las vértebras, con mucho cuidado de no tocar la médula, porque podemos producir una lesión grave si tocamos la médula, y llegan al espacio entre las membranas meningias y el líquido cefalorraquídeo, se toma un poquito y se estudia. Ahí se puede ver si hay gérmenes, se puede cultivar, se puede ver si hay sangre, se puede ver si hay pus. Un estudio muy importante, muy rápido, que nos puede solucionar, o por lo menos darnos un diagnóstico muy preciso y rápido sobre la posibilidad de una patología hemorrágica, meningitis, o una meningoencefalitis, etcétera, etcétera. También un proceso parecido a es el que se usa cuando se hacen las peridurales, las anestesias peridurales. En vez de quitarse el líquido, lo que se hace es colocarse acá un anestésico, entonces se bloquea todas las sensaciones de dolor de aquí para abajo, para que el parto pueda producirse sin dolor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias si una criatura tiene algún trastorno y filtrado y esta circulación no pasa bien? Se produce lo que se llama habitualmente hidrocefalia. La hidrocefalia es un cuadro donde el líquido se empieza a acumular dentro de la cabecita, para evitar que haya presión arterial, y dado que cuando nace la criatura los huesos del cráneo no están soldados, ustedes vieron que la criatura nace con los huesitos muy blanditos, y para poder pasar por el canal de parto, para poder salir del útero y pasar por vagina y salir afuera, la cabecita se vuelve oblonga, se vuelve alargada, y después con el crecimiento de la criatura los huesitos se van acomodando, se van empezando a soldar, quedando la moliera como última, que es el ángulo interno de los huesos parietales y frontal, como última vestigio de un cartílago blandito, que eso se puede tocar hasta varios meses después de nacido. Pero si el líquido se empieza a juntar, esos huesos no se pueden soldar y se empieza a producir un aumento del tamaño craneal, que a veces puede llegar a ser muy grande. Dependiendo, hoy por suerte el tema de la hidrocefalia, si bien produce mucho miedo cuando vemos un cuadro así, hoy por suerte son mucho más tratables que años atrás. Hoy simplemente una valvulita de derivación de líquido cefalorraquídeo que se coloca generalmente en esta zona y se conecta a algunos de los ventrículos laterales. Se drena todo el exceso de líquido cefalorraquídeo a la cavidad abdominal sin ningún tipo de problemas, a través de una sondita subcutánea que no se ve, no se siente, y la criatura puede estar y llevar una vida normal, siempre y cuando la patología de base que lo produce no sea una patología grave. Por ejemplo, una pequeña malformación puede producir una grave hidrocefalia y ser fácilmente tratable. A veces otro tipo de orígenes, por ejemplo algunos tumores, si el tumor es benigno o no es benigno, etcétera, etcétera, pueden complicar el pronóstico. Si no son tratadas
Esto va a funcionar, esto va a estar protegido durante un tiempo, pero ya después, una vez que el líquido se junte y sea demasiado, la presión que va a producir a las paredes, a la misma estructura cerebral, va a causarle daño, va a empezar a haber una gran mortandad neuronal, y a veces no es compatible con la vida. Por eso una presión en un bebé siempre es mucho más tratable, más favorable que si se produce en adulto, porque en el adulto ya los huesos están soldados y no se puede producir esto. Entonces pequeñas cantidades de líquido cefalorraquídeo que se junten en un adulto pueden producir una hipertensión endocraniana bastante grave. Bueno, esperemos que les haya gustado. Después vuelvan a estudiar todo lo que es sistema nervioso, la parte anatómica, y después vamos a ver estructurando las estructuras un poco más en detalle. Las estructuras, todas las estructuras un poco más en detalle.